Okay, it looks like things, well, they were slowing down a little bit. Now there's a bunch of people, but I think we'll go ahead and get started now. Welcome, bienvenidos. Before we begin the official presentation, I'd like to let Guys everyone doing know all this construction and all this stuff. someone is, there we go, that's better. Thank you. So I'd like to let everyone know that we're offering Spanish and American Sign Language interpretation during today's meeting. I'll read the instructions for joining the Spanish interpretation channel in English, and then one of our two Spanish interpreters will read them in Spanish. Simultaneous interpretation is being provided. English speakers may need to select English as their language. Accessing Zoom from a computer. Click the globe icon located at the bottom of the screen. Choose English. Accessing Zoom from a smartphone. Click the three dots above where it says More on the bottom right side of the screen. Choose Language Interpretation. Choose English. Press Done on the top right side of the screen. And I'll hand it over to our Spanish interpreter. It looks like our Spanish interpreter has their hand raised. Do you need to, maybe we need to unmute you? Okay, you should be able to unmute now if you weren't able to Yes, before. thank you. I will now proceed with the instructions in Spanish. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Se está ofreciendo interpretación simultánea al español. Invitamos a toda persona hispanohablante a seleccionar su idioma de interpretación. Justo después de este aviso, si nos acompaña por computadora, en la barra de controles de Zoom va a aparecer un icono de interpretación, parece un globo terráqueo. Simplemente le da clic y selecciona español. Para no escuchar el audio original en el fondo, seleccione silenciar audio original. Si nos acompaña a través de un dispositivo móvil o por algún otro motivo no ve el icono, simplemente haga clic en los tres puntos suspensivos donde dice More o más. Asimismo, en la barra de controles de Zoom. De ahí selecciona Interpretación y después Español. Al final, dé clic en Done o Finalizar del lado derecho de la pantalla. Gracias and thank you. Thank you. So now we could move on to the Bien, ahora podemos first official slide. proseguir con la primera diapositiva oficial de la presentación. So before we begin, I just want to ask and make sure if anybody's having any technical issues, if everybody's able to hear and Quiero see the verificar slides que puedan ver bien las okay. diapositivas y que la Interpretation. interpretación tanto al español como en lengua de señas estén funcionando. It looks like we might Parece have an issue. que pudiéramos estar teniendo problemas ya sea en la interpretación en español o en lengua de señas. Permítanos un segundo. Okay. It looks like both the ASL and Spanish Parece que language are tanto la working. interpretación al español como la lengua de señas están funcionando. Okay. Perfecto. So let's begin. Iniciemos entonces. Buenas tardes nuevamente y gracias por acompañarnos. Yo soy Stephanie Parent y yo seré quien facilitará este taller sobre el plan de financiamiento de incentivos para transporte limpio para el año fiscal 2025-2026, conocido brevemente como el plan de financiación o financiamiento. Algunos detalles: la lista de asistencia se publicará en la página de inversiones de bajo carbono en cuestión de un par de semanas, así como la grabación de esta reunión. Se compartirá en la ventana de chat dicho enlace. La presentación de hoy también aparece en dicho portal y las diapositivas se pudieron traducir al español
y espero poder seguir haciéndolo para el resto de los talleres y grupos de trabajo que organice su servidora. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, utilice la función de levantar la mano en Zoom o asterisco 2 en su celular, o puede enviar un correo electrónico también a cleantransportationincentives@arb.ca.gov, la biodental, y habrá alguien pendiente de sus preguntas. En la ventana de chat también se compartirá dicho correo electrónico si no se ha hecho aún. En caso de disrupciones durante la reunión, tal vez tenga que reprogramarse la reunión. Por favor, verifique que su nombre aparezca, es decir, nos acompaña en Zoom, o ajuste su celular para que aparezcan los últimos 4 dígitos si se comunica vía telefónica. Por lo general, también tenemos personal al pendiente de esto. Pasemos entonces a nuestro programa para hoy. En este momento estamos cubriendo el punto número 1, que es bienvenida y logística de la reunión. De ahí pasaremos a una introducción y una reseña, y después de ahí hablaré de los cambios clave que proponemos para el proceso de desarrollo del plan de financiamiento para este año. Y de ahí abriremos el foro a sus comentarios y preguntas, entre ellas un par de preguntas tipo encuesta. Y por último cerraremos con un resumen y siguientes pasos. Siguiente, por favor. En esta sección voy a cubrir un poco sobre la finalidad de este plan de financiamiento, asignaciones de fondos, el presupuesto estatal y el cronograma del plan de financiamiento, así como las limitantes de tiempo y la forma en que los planes de financiamiento han crecido y han cambiado en la última década. Como había mencionado, habrá algunas preguntas tipo encuestas, serán 3 de ellas, y se las presentaré posteriormente durante esta sesión. Siguiente. El plan de financiamiento de incentivos para transporte limpio es una guía anual de cómo asignará los fondos CARB que recibe de la legislatura anualmente a través del presupuesto del Estado de California. A través de este plan, el personal de la Junta de Recursos Atmosféricos, CARB, que cumple con las necesidades de personas y empresas, así como las metas de nuestra dependencia para mejorar la calidad del aire y reducir los impactos negativos del cambio climático. Cuando lo permitan las designaciones de fondos a CARB, asignar fondos a distintos proyectos o programas, es donde colaboraremos con todos y todas ustedes respecto de cómo deben asignarse dichos fondos. Hablaré más de ello en la siguiente diapositiva. Por último, el plan es una forma en que podamos refinar y mejorar cómo funcionan los proyectos. Por ejemplo, el año pasado, un cambio en políticas fue dirigir los fondos limitados de proyectos de motores limpios no carreteros a dependencias siempre es porque no tienen los fondos necesarios para adquirir este tipo de equipo. Para el programa de asistencia para conducir limpio, aumentamos el monto, de 30 a 45 mil para asistencia de financiamiento, porque la gente de la comunidad y organizaciones nos indicaron que la gente necesitaba un préstamo más alto para poder adquirir los tipos de vehículos que necesitaban y deseaban. Siguiente, por favor. Previamente mencionaba que CARB ha designado fondos se le asignan, fondos a través de la legislatura estatal. Cuando hay flexibilidad, lo cual revisaré con ustedes, CARB puede decidir cómo asigne esos fondos. Los montos que aparecen en pantalla son solo ejemplos de la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2025-2026 que presentó el gobernador en enero del año en curso. Estas categorías y montos no se han finalizado y podrían modificarse al desarrollarse y finalizarse el presupuesto, lo cual ocurrirá en junio de este año. Pero para usarlos como ejemplo, una de las partidas del presupuesto podría indicar 48 millones de dólares específicamente para transportes interportuarios de cero emisiones. Esta sería una designación para una categoría específica, lo cual no dejaría flexibilidad para trasladar los fondos a otro tipo de proyectos de incentivos u otras categorías de incentivos. Otro ejemplo
es si una partida presupuestaria indica 100 millones de dólares para equidad en transporte sostenible basado en la comunidad o los proyectos de movilidad limpia. Y estos incluyen movilidad limpia en escuelas, alternativas de movilidad limpia, fortalecimiento de capacidades y planificación y proyectos de equidad en transporte sostenible. En ese caso, tendríamos más flexibilidad para subdividir los fondos entre estos distintos tipos de proyectos que forman parte del grupo de movilidad limpia. Siguiente, por favor. Esta diapositiva ilustra el cronograma para desarrollar el presupuesto estatal con algunas de sus fechas clave. El gobernador presenta un borrador del presupuesto a principios de enero y una actualización alrededor de mediados de mayo después de las audiencias presupuestarias. La legislatura debe aprobar un presupuesto definitivo para medianoche el 15 de junio. Posiblemente en verano también haya proyectos de ley antes de que cierre la sesión legislativa, que es el 15 de septiembre en años nones y el 31 de agosto en años pares. Siguiente, por favor. Esta diapositiva presenta el cronograma para desarrollo de plan de financiamiento. Quiero resaltar junio y julio como el principal plazo para colaborar e interactuar con ustedes en el desarrollo de este plan, así como el periodo de consulta pública de 30 días que oficialmente corre de mediados de octubre a mediados de noviembre. Siguiente, por favor. Esta diapositiva presenta las limitantes de tiempo que nosotros no controlamos y que muestran por qué tenemos un plazo tan breve para desarrollar nuestra propuesta de plan de desarrollo de financiamiento. Como había mencionado anteriormente, posiblemente haya proyectos de ley posteriores al presupuesto durante la sesión actual, por ejemplo, para el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, lo cual genera mayores limitantes, pero en vez de postergar el proceso, seguimos nuestro cronograma para poder asignar los fondos lo antes posible a los administradores de programas y eventualmente a las personas que utilizarían estos incentivos. De esta forma, podemos hacérselos llegar a las personas y las empresas que lo necesitan de la manera más ágil posible. De lo contrario, nos arriesgamos a que la legislatura pudiera retirarnos los fondos. Siguiente, por favor. En la última década, el plan de financiamiento ha crecido y se ha modificado de manera importante. Inicialmente lo administraba una sola persona de la plantilla de personal con un fondo pequeño de una sola fuente y financiaba alrededor de 4 proyectos de incentivos. Hoy, el plan de financiamiento exige a un equipo de alrededor de 70 personas con un presupuesto mucho mayor y a veces de más de 3 fuentes de financiamiento que financian 12 o más proyectos de incentivos. Por supuesto, la longitud del plan depende de los fondos que designe el presupuesto estatal a la Junta de Recursos Atmosféricos, CARB, y cuántos tengan cambios en políticas en un año en particular. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos en mayor detalle el crecimiento y los cambios que han ocurrido en la última década. Como pueden observar, los recursos y la demanda han aumentado, pero el tiempo para desarrollar la propuesta de plan de financiamiento no ha crecido. En el pasado también se nos ha indicado que el plan de financiamiento era demasiado extenso, pero que la gente quiere actualizaciones durante el proceso. Agregamos reuniones públicas como sesiones públicas en la tarde-noche, así como diapositivas detalladas en todas nuestras sesiones en vez de solo reseñas. Hemos captado más información en nuestros portales en Internet y trabajamos en actualizarlos varias veces al año. Siempre buscamos formas de mejorar el proceso de desarrollo del plan de financiamiento para todas las personas afectadas. Siguiente, por favor. En esta sección presentaré los cambios clave que propone nuestro personal al proceso de desarrollo del plan de financiamiento para este año. Como había mencionado, siempre estamos tratando de mejorar el proceso. Así que sus ideas siempre serán bienvenidas en cuanto a cómo seguirlo mejorando. Gracias. La siguiente, por favor.
Agregando a las diapositivas anteriores, proponemos tres cambios clave al proceso de desarrollo del plan de financiamiento. Cabe mencionar que después de las siguientes tres diapositivas les voy a lanzar una encuesta cuya participación es voluntaria. Sin embargo, su retroalimentación nos indicará qué opinan de estos cambios que proponemos. Una, proponemos eliminar la preparación del borrador del plan de financiamiento. Antes solía ser el único que se publicaba para consulta pública antes de que se lanzara al proyecto formal de consulta pública de 30 días. Ahora que tenemos varias sesiones con diapositivas y grabaciones de las mismas, además de otros materiales cuando sea necesario, junto con el plan de financiamiento que proponemos y que se lanzará a consulta pública oficialmente durante 30 días, consideramos que ya no es necesario ni útil tener un borrador del plan de financiamiento. Aún sin él, ustedes tendrán muchas oportunidades para interactuar con nosotros en el desarrollo del plan de financiamiento. Siguiente, por favor. Segundo, proponemos agregar una reunión comunitaria adicional en la tarde-noche en junio. Entendemos que esto es de particular importancia para que el público tenga información oportuna. Esta reunión se alinearía con la aprobación a más tarde el 15 de junio del presupuesto estatal y el taller de lanzamiento del presupuesto de CARB ese mismo mes. Viéndolo de forma realista, solo tenemos de aproximadamente 16 de junio a fines de agosto para colaborar con ustedes para desarrollar el plan de financiamiento. Siguiente, por favor. Por último, esperamos ofrecer más reuniones uno a uno entre personal de la Junta de Recursos Atmosféricos, CARB, y grupos o individuos desde muy temprano el proceso, a partir de ahora. Si usted o su grupo tiene interés en programar una reunión, por favor llene el formulario en línea. El enlace lo compartirá nuestro personal en la ventana de chat ahora. Ofrecer más reuniones uno a uno y de manera más temprana nos permitiría programarlas entre el 16 de junio y mediados de julio, y también nos permitirá acercarnos con ustedes en el desarrollo del plan y poder escuchar sus necesidades, problemáticas y posibles soluciones para poder considerarlas con relación al plan de financiamiento. También haremos todo lo posible para resumir los resultados de estas reuniones uno a uno, informarlas en las reuniones públicas para tratar de mitigar inquietudes respecto de conversaciones a puerta cerrada. Queremos ser lo más transparente posibles. Siguiente, por favor. Perdón. Una para atrás, por favor. Ahora es momento de lanzar la primera encuesta. Permítanme un segundo. No sé si yo tenga que compartir pantalla. Ya, no, perdón, esa no era la opción. Ya lo veo. Permítanme lanzar encuesta. Y tal vez alguna de mis colegas me puede indicar, no sé, Michaela, si pueden ver la encuesta en pantalla. Parece que la gente sí la está viendo porque ya están, de hecho, respondiendo. Voy a leer la encuesta. ¿Qué opinas sobre eliminar la preparación del borrador del plan de financiamiento o financiación? Y sus alternativas para responder es apoyo que se elimine, no apoyo que se elimine, necesito más información para poder decidir, me es indiferente si lo conservamos o lo eliminamos. Creo que será la última. No, también tenemos una opción de contestar otro. Voy a darles alrededor de un minuto para que los intérpretes también puedan terminar de traducirles y para que ustedes puedan decidir sus respuestas. De nuevo, la pregunta es, ¿qué opinas sobre la eliminación de preparar un borrador del plan de financiamiento o financiación? Parece que ya
no estamos recibiendo tantas respuestas. Voy a cerrar la encuesta. Parece que ya dimos suficiente tiempo para que contestaran y espero que haya dado también a los intérpretes suficiente tiempo. De lo contrario, por favor, indíquenselo a Chelsea. Este mensaje es para nuestras intérpretes de lengua de señas. Ahora les comparto la respuesta. Todos y todas deben de poder ver las respuestas. Parece que 67 de las 142 personas respondieron, que viene siendo como el 47% de las personas presentes. En cuanto a las personas asistentes versus quienes se registraron para la reunión, parece que la mayoría indican que necesitarían más información para poder decidirlo. 20 de las 67 que respondieron, es decir, 30%, indicaron que necesitarían más información para poder decidir si debemos eliminar la redacción de un borrador del plan de financiamiento. Y 20-21%, 14 de 67 personas, indicaron que están de acuerdo en que se elimine o que lo apoyan. 18 personas, 27%, dicen que no apoyan que se elimine y alrededor del 21% también indicaron que les sería indiferente si se conserva el borrador o se elimina y 1% indicó otra respuesta. Y cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas, después de cerrar la presentación, sobre todo para quien haya dicho otra respuesta, si tiene alguna reflexión sobre cuál sería esa otra alternativa, nos encantaría que nos lo comente. Hoy quienes indicaron que necesitaban más información, también qué dudas, inquietudes, preocupaciones pudieran tener. Y estoy preparándome una nota. Ok, ahora voy a lanzar la segunda encuesta. Debe de ahora poder ver la segunda encuesta y la pregunta es, ¿qué opinas sobre agregar una reunión comunitaria adicional por la tarde en junio para el proceso de desarrollo del plan de financiamiento o financiación? Y sus opciones para responder es apoyo que se agregue o no apoyo agregarla. Me es indiferente si la agregan o no. U otra respuesta y daré tiempo a los y las intérpretes a terminar de traducirles o de interpretarlo en señas y tiempo para responder. Parece que ya no estamos recibiendo tantas respuestas. Les daré un poquito más de tiempo. Bien, un segundo más.
Voy a cerrar la encuesta y compartirles los resultados. Ya deben de poder ver los resultados. Parece que 63 de 143 personas que respondieron a esta pregunta, es decir, como el 44% de las personas que están participando en la reunión de hoy, el 48% de aquellas que respondieron apoyan agregar otra reunión comunitaria por la tarde-noche en junio. Como el 10%, 6 personas, indicaron que no apoyarían que se agregue esta otra reunión. El 40% de las personas, 41%, es decir, 26 personas, indicaron que les es indiferente si se agrega o no esta reunión. Y 1%, no, perdón, 2%, una persona, indicó otra respuesta. Y para quien indicó otra respuesta, definitivamente si tiene un motivo específico por el cual escogió otra respuesta, nos encantaría escuchar los detalles cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Y también para el resto de las personas, si están de acuerdo en que se agregue o no, o les es indiferente, les invitamos también a compartir sus opiniones y reflexiones durante nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bien, pasemos a la tercera y última encuesta. Pregunta número 3. Ya debe aparecerles en pantalla. ¿Y qué opina sobre que el personal de la Junta de Recursos Atmosféricos, CARB, ofrezca oportunidades para reuniones individuales más tempranas, es decir, fechas más tempranas, para comentar sus necesidades, problemas y posibles soluciones? Y las posibles respuestas son: yo lo apoyo, no lo apoyo, me es indiferente si se ofrecen reuniones individuales uno a uno o no. Y también tenemos nuevamente la opción de otra respuesta, si es lo que les parece más acorde a sus necesidades. De nuevo, voy a darle más o menos un minuto para que los y las intérpretes puedan terminar su labor y para que todos y todas tengan oportunidad de responder a la pregunta. Bueno, parece que ya se está alentando un poco las respuestas. Les voy a dar un poquito más de tiempo. Muy bien. Voy a terminar la encuesta. Voy a compartir los resultados. Entonces ya deberían de poder ver los resultados en su pantalla. Entonces tenemos aproximadamente 43%, 61 de los 141 personas que están aquí que contestaron esta pregunta. Y, a ver, vamos a ver, aproximadamente 75% dicen que apoyan esto, lo cual son como 46 personas que contestaron a la pregunta. 5%, aproximadamente 3 personas, dicen que no lo apoyan, esta oferta de las reuniones uno a uno.
estas reuniones individuales y el 20% o 12 personas dicen que son indiferentes, les es indiferente con respecto a si se ofrecen estas reuniones individuales o no. Entonces, pues bueno, aquí voy a hacer una nota para mí. Muy bien, y la siguiente porción, como les mencionaba, va a ser la parte de preguntas y respuestas y debate, entonces ahí pueden sentirse con toda libertad de compartir sus pensamientos durante ese tiempo. Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Robert Chester, yo soy parte del personal aquí en CARB. Entonces vamos a abrir ahora para que pueda haber una discusión. Por favor, utilicen la función para levantar la mano en Zoom. Y también si están llamando por teléfono, por favor, marquen gato 2 si es que quieren levantar la mano. Por favor, mencionen cuál es su nombre y su afiliación cuando los nombremos en caso de que tengan alguna afiliación. Esto antes de hacer su pregunta o comentario. Y en caso de que prefieran, también pueden mandar sus preguntas o comentarios por email a cleantransportationincentives@arb.ca.gov como aparece en pantalla. Entonces, por favor, en caso de que haya algunas otras respuestas que no están en la encuesta, en donde ustedes a lo mejor quisieran elaborar un poco más, por favor, siéntanse con la libertad de hacer eso en este momento también. Y bueno, voy a empezar a llamar los nombres de las personas en el orden en el que levanten la mano. Voy a activar su micrófono después de decir su nombre y después pueden activar su micrófono de su lado y pueden hablar. Vamos a ver, Christopher Chávez. Sí, gracias. Soy Chris Chávez. Vengo por parte de la Coalición para Aire Limpio. Una disculpa por mi voz. Me estoy recuperando después de haber estado enfermo. Y bueno, una de las cosas, digo, aprecio muchísimo esta presentación y la oportunidad de comentar con respecto a que se quite el plan borrador para financiación. Me parece que definitivamente hay muchas preocupaciones que yo tengo con respecto a eso. Como hemos visto también en experiencias pasadas, estos 30 días de comentarios públicos no son suficientes para poder identificar o trabajar y abordar algunos problemas que podemos haber encontrado. Yo sé que el plan de financiamiento anterior, pues no hubo mucha oportunidad para poder hacer comentario justo por la situación de presupuesto. Pero sé que, bueno, pues ahí sí ha habido algunos problemas que se han identificado, algunas preocupaciones o preguntas que han surgido justo del borrador del plan de financiamiento y pues del documento final. Entonces creo que tener una oportunidad para comentar con respecto a lo que CARB está proponiendo no es algo que necesariamente pudiera apoyar mucho. Apoyarnos mucho nosotros. Ahora, con respecto a los otros dos puntos, de alguna manera creo que es algo similar. Digo, la verdad es que creo que no tengo una objeción filosófica o específica con respecto a hacer una reunión comunitaria o reuniones individuales, pero creo que en términos de las reuniones comunitarias nos han dicho que pues no era el momento justo para poder mencionar algunas cuestiones de políticas que pues era más bien para educación comunitaria general. Entonces no sé si eso se hace en lugar, por ejemplo, de este plan borrador de financiación, pues entonces eso limita a las organizaciones que a lo mejor pues puede ser que no vayan a tener la oportunidad para poder comentar. Entonces, otra reunión comunitaria en sí, me parece que no sería el problema como tal, pero si esa se convierte en la principal forma en la que pueda haber participación pública dadas las limitaciones que pueden traer, pues eso también sería entonces una preocupación. Y las reuniones individuales, pues de la misma manera, yo creo que digo, en sí solas no tengo ninguna objeción específica al respecto a que haya reuniones individuales, pero una vez más me parece que pues sí crea la oportunidad o la situación en donde puede ser que se aíslen algunas organizaciones y que entonces no puedan realmente dar un argumento efectivo porque el proceso público pues de alguna manera puede dar más oportunidad de hacerlo. Entonces, no tengo objeciones como tal en estas reuniones individuales. Nosotros hemos hecho estas reuniones con el personal de CARF, entonces desde esa perspectiva lo entiendo. Pero si una vez más ese se convierte en la única ruta de las opciones que están disponibles para nosotros, ahí es en donde yo empezaría a tener un poquito más de preocupaciones.
Gracias, muchas gracias por sus comentarios, Christopher. Muchas gracias. Gracias, Robert. Sí, yo quería explicar que no, esto no sería en lugar de, por ejemplo, la reunión comunitaria en junio, en la noche, sería más o menos al mismo tiempo en la que tenemos, por ejemplo, el taller para el plan de financiación a lo largo del día. Entonces, esta reunión comunitaria nocturna, digamos, estaría haciendo una recapitulación de lo que sucedió en la reunión en el día, porque hay muchas personas que no pueden asistir a estas reuniones durante el día, tal vez porque pues tienen trabajo que a lo mejor es diferente a comparación de trabajo voluntario que a lo mejor hacen para una organización comunitaria o para un grupo comunitario. Y pues nosotros lo que queríamos era poder brindarle a la gente pues esa misma información presupuestaria de forma pronta que también se está presentando durante el taller a lo largo del día. Y después, bueno, incluso lo que nosotros pensamos es, bueno, incluso si no hacemos este documento de borrador de plan de financiamiento, de todas maneras tenemos estas reuniones de grupo de trabajo a lo largo de mediados de junio, por ejemplo, hasta no sé, tal vez pudiera ser hasta al finales de agosto. Entonces habría estas reuniones de grupo de trabajo que estarían sucediendo, por ejemplo, para los proyectos de carga ligera, así como también para los proyectos de incentivo de carga media o pesada. Y todo eso, entonces, pues aún así sería algo que mantendría este taller a lo largo de todas las diferentes ideas de borrador con respecto a bueno, lo que se pudiera hacer probablemente hasta mediados o finales de agosto. Entonces nosotros vemos que efectivamente hay muchas reuniones públicas que están sucediendo a lo largo de todo ese marco de tiempo específico, pero permitiría entonces que el personal pues pudiera tal vez, se esperaría participar más y de forma más significativa con todas las personas, con el público, con todas las partes interesadas, para que de esa manera pudiera desarrollar las ideas que tengan. Nada más quisiera agregar algo. Soy Lisa McCumber. Yo estoy aquí también en CARP. Parte de la lógica detrás de esto es para tratar de encontrar una forma en la que pudiéramos ser más eficientes. Como Steph lo mencionó, definitivamente no es en lugar de las conversaciones regulares que tenemos de por sí con ustedes. Los grupos durante el día van a seguir sucediendo. Estas conversaciones van a seguir sucediendo. Aquí nada más la reunión comunitaria nocturna en junio únicamente sería para poder asegurar que las personas que se conectan en la tarde o en la noche tengan esa oportunidad. Pero con respecto al borrador del plan de financiación, pues Chris justo ha estado trabajando alrededor de estos temas durante mucho tiempo, entonces creo que sabe bastante bien cómo es este proceso. Hace 2, 3, 4 años atrás y más allá, pues esta era la única oportunidad para poder hacer comentarios, era a través justo del plan final propuesto que va con el consejo o el borrador, pero muchas cosas han cambiado en los últimos años. Nunca antes nosotros no habíamos hecho de hecho este tipo de trabajos, nada más eran teleconferencias en donde nada más escuchábamos y pues no se hacía nada realmente. Ahora nosotros tenemos diapositivas en todas las reuniones y también tenemos una especie de debate ahora que es totalmente diferente a como era hace años. Entonces nosotros vemos todos los grupos de trabajo como una oportunidad para poder recolectar sus perspectivas, incluir algunas cosas en las diapositivas para que puedan comentar. Y yo definitivamente reconozco que las palabras no siempre son exactamente las mismas, pero sí tratamos de asegurarnos de que en las diapositivas estamos capturando tantas de los detalles como sean posibles, porque pues el trabajo agregado, y no es que sea trabajo agregado, pero los esfuerzos que hemos hecho para poder ampliar nuestros procesos, para poder tener las diapositivas y para poder actualizar nuestras páginas web, por ejemplo, que sean mucho más expansivas a comparación de cómo eran antes, pues hay muchísima información ahí que nosotros consideramos que sería muy eficiente si la parte final, es decir, la culminación de todas las diapositivas que hicimos en nuestros grupos de trabajo y todas las conversaciones que tuvimos durante el proceso y tenemos este plan final, pues culmina con todo ese trabajo que ya se ha hecho. Entonces, nuestra esperanza de alguna manera es esa, en ese sentido, nosotros tratar de ser más eficientes y dar más oportunidades como sea posible para que las personas puedan dar su retroalimentación y comentarios. Gracias, Lisa.
Y me doy cuenta de que también no abordé probablemente la parte de las reuniones individuales de la pregunta o del comentario anterior. Nada más quisiera mencionar que, pues sí, una vez más, es una herramienta que nosotros solamente queremos asegurar que se les ofrezca a los grupos, a las personas. Y bueno, pues sí, nada más es asegurarnos de que todo el mundo sepa que eso es algo que está disponible. Ok, muy bien, muchas gracias, Steph. Vamos a pasar con la siguiente pregunta de Laura Ringer. Ya he activado su micrófono, si puede activarlo de su lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Laura Ringer de Cal ETC. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ok, muy bien, gracias. Nada más quería, bueno, con respecto, quisiera secundar los comentarios de Chris y también gracias a Steph y a Lisa, creo que eso fue bastante útil y también tengo una pregunta, de hecho. Eh, entonces, si nosotros, por ejemplo, si se puede dar parte de la información o parte de los detalles que a lo mejor el año pasado a lo mejor se hubieran incluido en el plan de borrador de financiación y en lugar de eso se dan las presentaciones antes de los grupos de trabajo, eso creo que sería sumamente útil para entonces poder tener una discusión, un debate bastante más robusto en los grupos de trabajo. Yo me preocupo un poquito con respecto a la parte de seguir adelante sin tener esos detalles y después llegar al final, como lo mencionaba Chris, ¿no? Que entonces sale el documento final y entonces puede ser que 30 días pues sea muy, muy tarde para que entonces todo el mundo pueda poner atención. Pero si ya podemos nosotros meternos en el meollo de todo el asunto, ¿no? Por ejemplo, si ya se está llegando así a los grupos y esto ya se ha hecho anteriormente, por ejemplo, con la carga media, pesada o ligera, pues entonces sería maravilloso para poder tener eso en el proceso y tener esa oportunidad. Y eso me lleva a mi comentario, mi pregunta, que sería, ¿cómo entonces manejarían el tener comentarios oficialmente si en realidad no hay un periodo formal de comentarios hasta el final? De todas maneras, nosotros entonces estaríamos mandando los emails al personal y entonces eso sería parte de la discusión o habría alguna otra forma en la que a lo mejor ustedes manejarían la parte de los comentarios. Y esto también es para que yo igualmente pueda hacer que mi grupo empiece a pensar, a considerarlo y a prepararse también conforme estamos agendando cosas para este año. Sí, gracias, gracias por el comentario y por la pregunta. Aprecio mucho que comparta estas reflexiones, estas ideas con respecto a cómo tener más detalles más temprano durante el proceso pudiera ayudar con este pensamiento y estas discusiones o debates. Con respecto a la pregunta de cómo manejaríamos los comentarios, es igual a como siempre ha sido. Entonces, hasta el plan de financiamiento propuesto, hasta que se publica para este periodo de comentarios públicos de 30 días, nosotros podemos aceptar comentarios, preguntas, debates a través de reuniones. Puede ser a través de las reuniones públicas o incluso a través de reuniones individuales. Podemos aceptarlos también a través de email o a lo mejor incluso a través de llamadas telefónicas. Entonces, bueno, todo eso básicamente es parte de poder construir este plan propuesto de financiación y también los comentarios que a veces entran en todo el expediente, digamos, público, bueno, pues eso también es parte del comentario, de los procesos de comentario público para esos 30 días. Y bueno, pues también no sé si alguien más quiera agregar algo. Nada más quisiera enfatizar lo que acabas de mencionar, Steph, que creo que hay una mala interpretación con respecto a los comentarios en el sentido de lo que implica el plan borrador y el plan propuesto. La verdad es que no hay realmente un expediente para el borrador, para el plan borrador. En este momento, digo, porque esta no es un elemento regulatorio que nosotros llevamos al Consejo. Entonces, el único periodo de comentario formal oficial son los 30 días después de que se publica. Es el único. Todo lo demás es totalmente informal. Todo lo demás va a nuestros archivos del personal y se toma en consideración dentro de los grupos. Entonces, lo que Steph lo mencionó es 100% correcto. En realidad no hay ningún cambio a ese proceso ahora. Yo sé que se siente diferente porque entonces ya no van a tener un documento para mandar una carta. Yo sé que a muchas personas les gusta mandar cartas, pero no necesariamente necesitamos esa carta con respecto a cada una de las partes individuales. Es útil, pero las conversaciones y también el email o una carta en caso de que las quieran mandar, pues sigue siendo posible y con mucho gusto lo pueden mandar a lo largo de cualquier punto del proceso.
Muy bien. Ahora tenemos a Tim McRae. Por favor, si puede activar su micrófono, Tim. Sí, yo entiendo que entonces este es un tiempo para tal vez comentar con respecto a las cosas o cuestiones procesales y no necesariamente hacer un comentario sobre los fondos, ¿verdad? Sí, así es. El día de hoy, así es. La reunión de inicio en junio, ahí sí tendríamos su parte de la información presupuestaria, o al menos, bueno, la información más temprana, que en ese momento sería un buen tiempo o un buen momento para poder hacer esos comentarios, pero bueno, siempre pueden mandarle un email al personal. También tenemos pues esta dirección electrónica que se muestra en pantalla, cleantransportationincentives@arb.ca.gov. El día de hoy estamos hablando más sobre el proceso, el procedimiento y los cambios propuestos para este año. Ok, creo que, perdón, soy Tim McRae, vengo por parte del Consejo de Negocios de Hidrógeno en California. Con respecto, bueno, nosotros con muchísimo gusto quisiéramos brindar información desde nuestra perspectiva de forma individual al personal, pero también nos gustaría saber si hay alguna forma para poder hacer un comentario público formal por escrito, pero no sé, igual y también pudiera ser verbal en una reunión. Porque pues nosotros hemos pasado bastante tiempo trabajando con diferentes compañías que son miembro, que tenemos como parte del Consejo de Negocios de Hidrógeno en California, con respecto a cómo es que queremos presentar algunas ideas y muchas veces pues quisiéramos hacerlo, destilarlo de una manera formal o escrita y a lo mejor es algo que se pudiera leer en el taller o no sé si a lo mejor lo pudiéramos mandar tal vez como un documento escrito, pero la intención es que pues eso tiene valor para nosotros y pues nos gustaría poder seguir haciendo eso. Y bueno, aparte de eso, tener reuniones individuales me parece que sería bueno. Pero sí, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, aprecio mucho el comentario. Muy bien, ahora tenemos a Judith Works. Una disculpa si no pronuncié bien el apellido, pero bueno, adelante puede activar su micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí, yo nada más quisiera saber si a lo mejor pudieran elaborar un poco con respecto a cómo en la página 21 de la presentación ahí están dando las diferentes categorías de cómo están distribuyendo el dinero y nada más me gustaría saber cómo es que eso se desarrolló. Ok, si pudiéramos regresar a esa diapositiva, me parece que como se menciona es la número 21. Sí, es la página 21 y ahí nada más... sí. Nada más quisiera saber cómo es que esto se desarrolló. Sí, ok. Bueno, pues una vez más, estos números solamente son ejemplos y estos ejemplos vienen de el presupuesto propuesto del gobernador en enero. Entonces, por eso también yo estaba mencionando que estos números no son finales y que efectivamente van a cambiar, muy probablemente van a cambiar. Entonces, la manera en la que funciona este proceso es que a principios de enero, el gobernador lo que hace es desarrollar su presupuesto propuesto y entre probablemente el marco de tiempo de febrero a mayo hay algunas audiencias presupuestarias que se llevan a cabo. Estas son públicas, es decir, las personas pueden escuchar y estar presentes en estas audiencias. Y después en mayo el gobernador desarrolla ya un presupuesto revisado, corregido, basándose en las audiencias presupuestarias, los debates, las discusiones, etcétera. Y ya después el presupuesto final se tiene que aprobar a medianoche el 15 de junio. Así es como pues se desarrolla la parte presupuestaria. ¿Hay alguna forma en la que a lo mejor nos pudiera dar definiciones? Digo, yo entiendo la parte de los camiones de cero emisiones, pero no sé a qué tipo de planes comunitarios se basan o cuáles son las oportunidades emergentes. No sé si hay alguna forma de entender un poquito mejor a qué se refieren estos términos. Sí, claro, podemos de hecho poner el enlace en el chat para que pueda ir a nuestra página principal. Ahí en la página de inicio tiene acceso a diferentes proyectos incentivo y probablemente hay algunas otras cosas que pudiéramos hacer para asegurar que la gente tenga la información que pudiera ayudarles a entender cuáles son los diferentes tipos de proyectos incentivos o de qué se tratan.
y también cómo es que se utilizan las definiciones. Entonces, sí, creo que el primer lugar que yo aconsejaría para poder empezar sería en la página de inicio, en la página web, que parece que alguien ya puso en el chat. Ok, ya lo vi. Muchas gracias. Y siempre podemos hacer una reunión por separado, si a lo mejor quisiera hacer preguntas o platicar sobre algunas cosas que a lo mejor no quedan tan claras, con gusto lo podemos hacer. Ok. Muy bien, ahora tenemos a Erika Baker. Por favor, active su micrófono. Gracias. Esta nada más es un comentario con respecto a la remoción del borrador de plan de financiamiento. La implementación de los grupos de trabajo consumen mucho tiempo y por una buena razón, ¿no? Esa no es una queja, pero definitivamente toman mucho tiempo. Entonces creo que el plan de borrador de financiación es crítico para aquellas personas que a veces no pueden estar al tanto de todas las diferentes reuniones para tener un solo lugar en donde se haya consolidado la información sobre el plan de financiamiento. Muchas gracias por ese comentario. Em, Tal vez necesitaría yo un poco más de información o entender un poco mejor. Desde mi perspectiva, los grupos de trabajo de implementación principalmente están sucediendo después, discúlpenme, después de la audiencia ante el Consejo en noviembre, digo, asumiendo que el Consejo pueda aprobar el plan de financiación, ahí es a donde el personal iría ya más bien a la parte de implementación. Entonces, cualquier tipo de acuerdo o subvenciones que se tuvieran que a lo mejor que se tuvieran que crear o que se tuvieran que modificar para diferentes cantidades de financiación o algún otro tipo de cambio de políticas que normalmente sucede, yo diría, por ejemplo, en diciembre hasta incluso pudiera ser mayo o junio. Disculpen, técnicamente pues podría estar sucediendo durante el verano, pero yo siento que en verano es en donde muchas veces estamos enfocados bastante más en desarrollar el plan propuesto de financiamiento que vamos a presentarle al Consejo en noviembre. Entonces, durante el verano, la mayoría de los trabajadores, yo diría, pues están proponiendo que, bueno, una vez que nosotros ya sabemos cuáles son las cantidades presupuestarias para el presupuesto final en junio, digo, una vez más, tomando en cuenta que puede ser que haya algunas propuestas de ley para implementar el presupuesto que sean desde agosto hasta mediados de septiembre, dependiendo, pues ahí a veces estamos enfocados bastante más en presentar y decir, ok, estas son las cantidades que a nosotros nos han dado o este conjunto de dinero, pues aquí sí tenemos flexibilidad y entonces vamos a ver, digo, dado que sí tenemos la flexibilidad, poder determinar y decir, ok, vamos a poner X cantidad aquí y X cantidad en este otro proyecto o qué tipo de cambios de políticas se necesitarían para los diferentes tipos de proyectos incentivos o a lo mejor si hay algunas mejoras que se pudieran hacer o cosas que a lo mejor tuvieran que ser diferentes. Creo que eso es algo que más bien sucede durante el verano. No sé si a lo mejor esto ayude a entender un poquito mejor cómo funciona. Muchas gracias, Steph. Ok, ahora la siguiente persona, Jacob Box. Si puede activar su micrófono, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias. Yo vengo por parte de General Electric. Trabajamos principalmente con escuelas públicas. Me estaba preguntando qué tipo de fuentes de financiamiento se aplicarían para estas escuelas públicas en el futuro, como por ejemplo para proyectos comunitarios y apoyar a lo mejor oportunidades emergentes o a lo mejor no sé si es flexible. Bueno, sí, por ejemplo, con los camiones de escolares tenemos CIMES, por ejemplo, es o implica movilidad en escuelas
Y después, pues sí, probablemente algunos de los otros proyectos comunitarios escolares, no me los sé todos, pero definitivamente creo que Lisa pudiera contestar esto mejor que yo. Sí, entonces para movilidad limpia en las escuelas, pues sí, efectivamente los camiones escolares, pero también tenemos muchas otras oportunidades. Tenemos oportunidades dentro de los diferentes proyectos de movilidad que incluye también la movilidad limpia en escuelas y también proyectos de transporte equitativo y sostenible o STEP, que también hay oportunidades para personas para comprar estos camiones a través de incentivos con diferentes programas. Hay oportunidades de financiamiento. En realidad, la mejor respuesta es revisar nuestro sitio web y de esa manera poder seguir con las siguientes reuniones futuras que vamos a estar teniendo en ese espacio para poder platicar sobre el financiamiento que viene en el presupuesto de este año y ya después las actualizaciones cuando se inicia con el plan de financiación para ver cuánto dinero queda, etcétera. Entonces sí hay muchísimas oportunidades para los camiones escolares, pero no nada más son camiones escolares, digo, también estamos hablando de algunos otros tipos de proyectos de eficiencia solar, por ejemplo, no sé si también apliquen. Principalmente nuestro financiamiento está dirigido a la parte de transporte, pero sí eso implica que sí hay algunos proyectos que son un poquito más generales, no nada más nos enfocamos en la parte solar, nada más como solar o nada más infraestructura como infraestructura, sino más bien un proyecto holístico que a lo mejor estaría dentro de nuestros proyectos de transporte sostenible y equitativo, que incluya un componente solar, que incluya un componente de infraestructura y también que pudiera incluir algunas otras piezas o partes igualmente. Entonces, no está totalmente descartado, pero creo que más bien sería un componente de un proyecto mucho más grande. Ok, y una última pregunta, una disculpa. Entonces, ¿eso entraría bajo los planes comunitarios o a lo mejor para un programa de mejora de calidad del aire o qué tipo de financiamiento? Bueno, probablemente principalmente estaría bajo los proyectos de transporte sostenible y equitativo. En realidad, digo, proyectos de demostración y de piloto a lo mejor pudieran también cubrir ahí parte de eso, a lo mejor pudiera ser un poco más amplio dentro de un proyecto igual, pero yo empezaría revisando de inicio el STEP, que son estos proyectos de transporte y también del lado de carga pesada. Ahí también tenemos una página sobre proyectos de demostración y piloto que a lo mejor también pudiera revisar igualmente. Ok, muchas gracias, Jacob. La siguiente persona entonces es Catherine Churchill. Catherine, si puede activar su micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo vengo por parte de Motive Electric Trucks. Nosotros somos, bueno, construimos camiones y autobuses de media carga en California. Estamos desde 2009. Me disculpo si tal vez este es el lugar equivocado para hacer esta pregunta, pero estábamos preguntando si tal vez hay alguna indicación o un cronograma sobre abrir estas flotas de carga media o más bien las flotas más largas sin las restricciones que se impusieron en los últimos años. Simple y sencillamente desde nuestro punto de vista, pues nosotros tenemos más o menos como 200, me parece que son más de 280 vehículos en California y todos tienen pues esta parte eléctrica y me parece que en California y CARB definitivamente han sido instrumentales tanto para lo que ya está existente y también nuestra tecnología para que se vaya mejorando con los años, porque pues efectivamente si disminuyen los precios la tecnología tiene que mejorar y cómo es que esto se hace con proyectos o programas piloto, etcétera. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos entendido es en más de 15 años de trabajar con las flotas más grandes en el país, como por ejemplo la panadería Bimbo, etcétera, y diferentes, pues lo que hemos aprendido es que estas flotas vienen a California y utilizan justo este proyecto de incentivos con voucher para camiones y autobuses híbridos y de cero emisiones, y puede ser que vuelvan a ordenar o pedir unos 20, después otros más, y entonces pueden tomar este riesgo inicial y desarrollan su propio programa de electrificación y toman esos aprendizajes para llevarlos a otros estados. Entonces, nuestras flotas empezaron con nosotros por ahí de
2017, 18, 19 y lo que han hecho es que han tomado sus aprendizajes para poder expandirse en Michigan, en Nueva York, en Pensilvania. Entonces, estamos de alguna manera pues en esta posición en este momento, específicamente con la administración actual, en donde pues la industria de alguna manera como que se está haciendo más pequeña y se está consolidando, entonces estamos esperando poder estar con las personas correctas y pues de alguna manera, no sé, sabemos si hay alguna forma en donde podemos volver a abrir o llegar con estas flotas más grandes para que entonces puedan tener una vez más ese incentivo y después ver cómo podemos evolucionar eso en una forma en donde los comerciantes pues también estén más involucrados o a lo mejor que no haya tanta carga sobre los comerciantes y básicamente pues poder hacer que haya más camiones eléctricos en las calles, porque eso creo que definitivamente es algo que nos ayudaría a nosotros y pues también en general. Y una disculpa, eso fue bastante largo. Gracias, Catherine. Robert. Bueno, Catherine, gracias por la pregunta y por el comentario. En este momento no contamos con una fecha para que se lance el programa de incentivos HBIP o HBIP. Tenemos a personal que participa en ese programa de incentivos, que es el proyecto de incentivos en vales para adquisición de autobuses y camiones de cero emisiones e híbridos, o HVIP por siglas en inglés. Así que gracias por el comentario, lo tomaremos en consideración. Gracias. La siguiente persona sería Pablo Correnti o Correnti. Adelante, ya tiene habilitado su micrófono. Hola, ¿me escuchan bien? Le escuchamos. Muy bien, soy Pablo Correnti y represento a Botswan Motors. Fabricamos equipo no carretero y de granjas eléctrico autónomo. Y similar a las preguntas anteriores de las personas, estamos en un área gris en este momento. No somos exactamente un tractor o un UTV, pero aprecio lo que han respondido hasta ahora, pero en términos, me interesaría programar una reunión uno a uno, individual, pero ¿hay alguna persona en particular con la que me deba comunicar para esta cuestión específicamente? Cuando llene el formulario en línea, ya pusimos el enlace en la ventana de chat y posteriormente en la presentación lo volveremos a compartir o no sé si lo puedan volver a compartir en este momento, pero cuando llene el formulario puede elegir de distintos temas. Tenemos, por ejemplo, para equipos no carreteros, el programa de incentivos en vales para adquisición de autobuses y camiones, HVIP, es precisamente para autobuses y camiones, pero también un espacio donde usted puede poner en texto su situación en particular para que pueda dirigirse su pregunta. Sí, ya veo aquí que puedo elegir varias, así que revisaremos cuál es la que mejor encaja con lo que pensamos que podemos calificar y en cuanto a plazos de respuesta, ¿qué tan ocupados están o podemos anticipar una respuesta relativamente rápida? Bueno, depende de la temporada del año. En este momento el ritmo de trabajo no es tan pesado, así que me imagino que recibiría una respuesta relativamente pronto. La meta es responder ágilmente todo el año, por supuesto, y tratar de programar las reuniones lo antes posible para que puedan llevarse a cabo en ese plazo entre junio y agosto. De preferencia puede hacerse también antes. Sobre todo si tiene dudas específicas sobre presupuestos, entonces tendría que esperar porque por lo pronto siguen en borrador y como propuesta y sujetos a cambio. Así que solo para que lo tenga en cuenta. Así que todo dependería de cuál es la finalidad de la reunión que solicite. Gracias, Pablo. No tenemos ninguna otra mano levantada por lo pronto.
No hemos recibido ningún otro correo electrónico tampoco en esta bandeja. Así que creo que podemos proseguir. Gracias, Robert. Lo aprecio. Si podemos pasar entonces a la siguiente, por favor. Quiero agradecer a todos y todas por este diálogo. Es difícil darles un resumen de los principales mensajes justo después de la conversación, pero volviendo, por ejemplo, a sus respuestas a las encuestas, por sus respuestas a la encuesta y algunos de los comentarios durante esta sesión, parece que posiblemente necesiten un poquito más de información para entender en cuanto a eliminar la necesidad de redactar un borrador del plan. Espero que el diálogo haya despejado algunas de esas dudas, pero si algún tienen preguntas, por favor, envíenos un correo electrónico a cleantransportationincentives@arb.ca.gov. Por lo general, parece que apoyan tener esa reunión adicional en junio con la comunidad para que la comunidad reciba el mismo tipo de información. Tal vez una reseña un poquito más general, no tan detallada, y cerciorarse de que estas reuniones no vengan a reemplazar otras actividades. Nos recordamos en ese sentido que seguimos planeando tener las reuniones con los distintos grupos de trabajo que ofrecen los distintos programas e incentivos y tratamos de integrarlos en la medida posible sobre varios programas, por ejemplo, la movilidad limpia y vehículos ligeros u otra reunión para vehículos de uso mediano y pesado, pero seguirá habiendo oportunidades de colaborar con nosotros, es a lo que voy. Y parece que en general estaban de acuerdo ustedes también en que se programaran reuniones individuales siempre y cuando no vengan a reemplazar las sesiones públicas y la participación y colaboración que está ocurriendo actualmente y que continuaremos llevando a cabo. Tomaremos en cuenta toda la información recibida. Y solo para resumir la reunión de hoy, les presentamos la finalidad del plan de financiamiento o de financiación, un poquito sobre asignaciones y designaciones de presupuestos. Hablamos también de que en ocasiones tenemos flexibilidad para repartir fondos a distintos tipos de proyectos y en otros casos no, porque los fondos vienen designados específicamente a una categoría o proyecto en particular como parte de la partida presupuestaria del Estado. Presentamos también los programas históricos, los plazos limitados que tenemos y que en ocasiones son ajenos a nuestro control y cómo han cambiado y crecido, o cómo ha cambiado y crecido, perdón, el plan de financiamiento en los últimos 10 años. Aprecio la retroalimentación, los comentarios y las preguntas de todas ustedes, sus respuestas a la encuesta y también durante la sesión de preguntas y respuestas. Solo me restan unas cuantas diapositivas. Vamos a presentarles de nuevo el presupuesto en borrador que propuso el gobernador en enero y algunas de las fechas de siguientes reuniones. Bien, en cuanto al borrador de presupuesto, de nuevo este es el correspondiente a enero.
para incentivos en transporte limpio correspondientes al año fiscal 2025-2026. Y no entraré en detalle porque de nuevo estas cifras son preliminares. Y se están llevando a cabo sesiones y audiencias del subcomité de presupuesto que son abiertas al público. Pero con esta tabla les damos una idea de lo que se propuso en enero, que es lo que se está comentando ahora en estos subcomités, y las fuentes de financiamiento de las que provienen, es decir, de qué programa provienen los fondos. Alrededor del 14 de mayo se lanzará la modificación de mayo al presupuesto que se propone, y esto aún podría cambiar antes de que se apruebe un presupuesto definitivo, que de nuevo el plazo sería medianoche 15 de junio. Y tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de los fondos para reducción de gases de efecto invernadero, esto tal vez no se decida, o sus detalles tal vez no se decidan sino hasta mediados de septiembre de este año, ya que podría haber algunos proyectos de ley posteriores durante la sesión del Congreso, perdón, que cierra en verano. Y pueden seguir los enlaces a los subcomités si tienen interés. Están ahora en la ventana de chat. Se encuentra el subcomité 2 de revisión fiscal y presupuesto del Senado y el subcomité 4 sobre presupuestos de la Asamblea Estatal. De nuevo están compartidos en el chat. Siguiente, por favor. Presentamos ahora nuestro programa de reuniones y de desarrollo del plan. El taller de lanzamiento lo tenemos planeado para el 17 de junio, así como una sesión con la comunidad esa misma tarde-noche para resumir lo que haya ocurrido en el taller diurno. Y actualmente tenemos planeado tener otro taller en agosto con el borrador de ideas. Tenemos anticipado que sería el 14 de agosto, y a este le seguiría una reunión comunitaria también en la tarde-noche el 19 de agosto. Planeamos que se publique el borrador del plan de financiamiento el 10 de octubre, y entonces abriría la consulta pública oficial, y tendríamos otra reunión comunitaria en la tarde-noche del 21 de octubre, y la sesión de la mesa directiva de la Junta de Recursos Atmosféricos del Estado de California, CARB, en la que se decidirá, está programada para el 20 de noviembre. De nuevo, junio, julio, agosto es la ventana más intensa de colaboración con todos y todas ustedes para desarrollar nuestra propuesta de plan de financiamiento o financiación. Y en agosto comentaremos esas ideas y celebraremos un taller. Y de nuevo, presentaremos a nuestro personal las preguntas y comentarios que ustedes nos hicieron el día de hoy para ver si es necesario ajustar el plan o hacer algo más para cerciorarnos de que todos y todas tengan lo que necesiten. Ya había mencionado que el 10 de octubre iniciaría la consulta pública oficial para el borrador del plan de financiamiento o financiación. Y es todo en cuanto a nuestro calendario de talleres y reuniones futuras. Para cerrar, les presento nuevamente los datos para comunicarse con nosotros. En esta diapositiva les recuerdo que tenemos una política de puertas abiertas, sobre todo para aquellas personas, comunidades, grupos de base más afectados por nuestros programas de incentivo. Invitamos a todos y todas ustedes a comunicarse con nosotros para programar una reunión individual o para platicar sobre sus necesidades, inquietudes y posibles soluciones que tal vez quieran sugerir. De nuevo, tenemos un formulario en línea para programar citas individuales, y nuestro personal lo va a compartir nuevamente en la ventana de chat, este enlace para acceder al formulario.
y apreciamos su participación el día de hoy y durante todo el desarrollo de nuestra propuesta de plan de financiamiento y anticipamos con muy buenos ojos colaborar con ustedes al respecto. Para recibir información, inscríbanse a nuestra lista de correos electrónicos masivos, listserv. De nuevo, se compartirá el enlace en el chat. Ha sido un placer facilitar esta reunión para ustedes el día de hoy y espero que tengan una excelente tarde y noche. Gracias. Y los últimos dos enlaces son el último, el de inscribirse a la lista de correos electrónicos para la Junta de Recursos Atmosféricos del Estado de California, CARB o ARB, y el anterior, el penúltimo.